Ahí vamos a imaginarnos lo que implica el tiempo, el lugar, el espacio. Eso quiere decir que ella planeó un viaje. Ella tuvo que decidir cuántos soldados le iban a acompañar, cuántos de sus siervos le iban a acompañar, cuántos camellos, que era el medio de transporte, iba a necesitar para el viaje. Porque para que ella cumpliera con esa visita, quizás tendría que pasar unos meses, quizás años. Imagínate tú cuánto tardaríamos en atravesar todo el estado de Tamaulipas en burro. ¿Cuánto tardaríamos? Ahora, atravesar todo México en burro, porque los camellos cargados pues iban a paso lento, ¿sí? Entonces esta mujer decidió hacer a un lado todos los obstáculos, todas las inclemencias del tiempo, todos los peligros que implicaría el camino, los peligros del clima. Antes no había como ahora, que nada más platicamos por ahí, ya vemos los pronósticos del tiempo. No, antes no había nada de eso, ¿sí? En el camino, pues quizás peligros de fieras, de rateros, etcétera, no sé, en un viaje tan largo. Sin embargo, ella hizo a un lado todos los obstáculos y tomó la decisión de ir y conocer personalmente a ese rey del cual ella había escuchado. Ella tomó la decisión también de llevar presentes al rey. Ahorita vamos a ver, no fue con las manos vacías, ¿sí? Buscó lo mejor y en gran cantidad de especias aromáticas, como no lo hubo antes, dice por aquí. Ella fue y decidió toda la cantidad de oro y piedras preciosas que le iba a llevar a ese rey. Sí, ella preparó todo eso y emprendió el viaje. ¿Se fijan? Necesitamos ser mujeres que cuando leemos la palabra de Dios necesitamos tratar de situarnos en la historia, porque les digo, si nos detenemos en esa palabra, ella vino, eso implica a veces mucho tiempo y muchas acciones de acuerdo a la época que ella estaba viviendo. Entonces dice, ella vino a Salomón, dice aquí, ¿a qué? A probarle con preguntas difíciles. Aquí encontramos otra mujer que materialmente lo tiene todo, pero ella tenía cosas que las riquezas no le podían dar. Ella tenía también como reina, sí, en su reinado, obviamente personas muy sabias a las que ella tenía acceso, pero ella tenía preguntas que ni los sabios de su reino le habían podido responder. ¿Qué preguntas difíciles tienes tú en tu corazón? ¿Mi hijo se irá a convertir en Cristo? ¿Señor, irá a tocar a mi esposo? ¿Qué va a pasar cuando me muera? La gente que no conoce a Cristo se hace más preguntas de este tipo. ¿A dónde voy a ir? ¿Realmente Dios me habrá perdonado mis pecados? ¿Cuántas preguntas ella tendría? No dice aquí qué preguntas, solamente que eran preguntas difíciles. Porque el sol está ahí. Se nos irá a caer algún día encima. Cosas que quizás ella, ¿verdad?, tenía tiempo indagando y no les encontraba respuesta. Entonces vamos otra vez a la lectura. Verso 2 dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. El rey Salomón es un tipo de Cristo. Qué hermoso, qué maravilloso saber que podemos venir a hablar con nuestro Señor, como decíamos hace rato, de todo lo que hay en nuestro corazón, de todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tristezas, como decíamos hace un momento, de nuestras tentaciones, de nuestras luchas,
de nuestros temores. ¿Qué temores tenemos? Pero qué hermoso que podemos decir: Señor, aquí está, aquí vengo a abrirte mi corazón, Señor. A ti que todo lo sabes, a ti que para todo tienes respuesta, Señor. Y luego en el verso 3, miren qué hermoso, dice que Salomón contestó todas sus preguntas y no hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Si ese fue un rey, un humano, imagínense que es Dios. Él tiene todas las respuestas porque Él es omnisciente, Él conoce todo. Todo cuando nosotros necesitamos saber acerca de cualquier tema está en esta palabra, la palabra de Dios. Sí. Verso 4 dice: la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor. Cuando ella vio todo esto, ¿qué dice? ¿Cómo se quedó? Se quedó boquiabierta, se quedó impactada, entró en shock, se quedó asombrada. ¿Sí? Entonces, ahí entra, cuando la mujer abre la boca, dice: entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no me habían contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bienaventurado sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey. O sea, que ella primero llegó, y ella llegó con todo su séquito de empleados, de camellos, de regalos, pero ella primero pasó un tiempo, porque para ver toda la grandeza del rey, de su reinado, sus tesoros, pues no lo hizo en una hora ni en una mañana. Era muy, muy grande el reinado de Salomón. Se dice también que el palacio tenía diferentes salas. Las salas del banquete, eso lo vemos en otros, con referencia a otros reyes que menciona también la Biblia, como en el libro de Esther. La sala del banquete, ahí se podía ver los manjares que comía el rey, los manjares que comían los siervos del rey o los ministros del rey, ¿sí? La sala de los tesoros, donde se administraban todos los bienes del rey, ¿sí? Las riquezas, todo lo que tenía. Ella pudo admirar el palacio que el rey, el templo que el rey había construido a su Dios. ¡Qué sabiduría le dio Dios! Imagínense, mujeres. Bueno, yo nunca he alcanzado a comprender, y hasta la fecha es algo que a mí me impacta mucho, y luego me gusta meterme en internet y ver así la arquitectura de épocas antiguas. Simplemente la sabiduría que Dios ha derramado en todas las épocas a los hombres para que puedan hacer construcciones que no se les caigan. El templo que hizo Salomón para Dios era una gran obra arquitectónica, majestuosa, ¿sí? Por donde quiera que la viéramos, por ahí viene escrito, pero también en la palabra de Dios, la belleza de este templo. Pero ella quedó, como mencionaba, tan impactada con
con la riqueza del rey, con la sabiduría del rey, con los tesoros del rey. ¿Sí? Con las respuestas que el rey dio a todas sus preguntas. Esta mujer, desde que ella escuchó y ella decidió venir a ver con sus propios ojos, es porque ella tuvo el gran deseo de cerciorarse. Ella no se conformó nada más con lo que oía, ella quiso verlo personalmente. Fíjense qué triste ver que luego por ahí se anuncia que va a venir Luis Miguel, o que va a venir no sé, Alejandra Guzmán, y que cuánta gente la mueve este deseo, ¿sí o no? Porque luego dicen, estuvo lleno, o no se podía pasar por aquellas calles porque como vino tal artista, estaba atiborrado y el tráfico estaba, y que hubo tantos miles y miles, la gente que fue movida por el deseo para ir a ver a un ídolo, a una persona. Esta reina fue movida por el deseo de venir, dice, a exponer esas preguntas. Vamos a ver si es cierto, si realmente es sabio, le va a contestar esto. Si no, pues va a patinar, ¿verdad? Yo le voy a hacer esta pregunta a él y yo voy a saber si realmente me la está contestando con veracidad. ¿Y qué pasa? Cuando ella le hace todas las preguntas, dice que el rey todas le contestó, todas y cada una, de tal manera que esto trajo la respuesta de la reina. Entonces qué hermoso cuando ella le dice, es verdad lo que yo he oído, pero lo que yo he visto y ahora que yo he estado aquí, lo que yo he oído no es ni la mitad siquiera de lo que mis ojos están viendo. Les digo, Salomón representa a Jesucristo. Su sabiduría representa la palabra de Dios. Tú puedes oír la experiencia de otra mujer, pero la relación que tú tengas con Dios va a ser una relación única. Por más que tú te trates de explicar, solamente es tú con Dios. Dios cada día, si tú y yo nos movemos con este deseo que tuvo la reina de conocerle, de escucharle, de verlo, de admirarle, Dios nos va a llenar a ti con esa sabiduría que solamente Él puede tener en una relación personal, tú con Dios, en una búsqueda diaria, continua de su palabra. Pregunta: ¿valoras, mujer, la sabiduría que Dios hace accesible para ti cada día? ¿Valoras la sabiduría de Dios? Hace poco veíamos en casa el estudio de la mujer de Job y veíamos cómo esa mujer devaluó, menospreció no solo la sabiduría de Dios, sino aún la salvación que Dios le estaba dando. La salvación. Valoramos la sabiduría de Dios. Tú y yo, como hijas de Dios, somos llamadas a ser discípulas de Dios. ¿Sí? Discípulas, eso quiere decir aprendices de Dios. Día con día, si tú y yo tuviéramos la gracia de vivir más de 80 años y no nos soltamos de Dios y le buscamos cada día de nuestra vida, vamos a encontrar la riqueza de su sabiduría, de su conocimiento. Y si tú y yo somos hijas de Dios, vamos a encontrar un deleite en nuestra alma, en nuestro espíritu, para escuchar su palabra. No puede haber un cristiano verdadero que no se deleite en la palabra de Dios. Y el que es verdadero va a tener el deseo, día con día, de que esta palabra sea puesta por obra. Seamos hacedores y no oidores olvidadizos de la palabra. Y aquí tenemos a esta reina deseosa de sabiduría, esta reina que no se conformó con escuchar, esta reina que también fue determinante, ¿sí?, para venir y conocer al rey Salomón.
Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense nada más en el verso 8, las palabras tan hermosas que esta mujer empezó a exclamar: bienaventurados. Ella no era una mujer hebrea. Sin embargo, al reconocer todo lo que había en el rey Salomón, ella no pudo hacer otra cosa más que llegar a esta conclusión: no solamente tú eres bienaventurado, sino los que están contigo, los que te escuchan, los que comen contigo, los que tienen acceso a tu sabiduría, son bienaventurados. Tú y yo somos bienaventuradas, mujeres. Somos bienaventuradas porque tenemos acceso a la sabiduría de Dios, al Espíritu de Dios, a la misma presencia de Dios. Qué terrible que nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastre a la ociosidad espiritual. Cuando Dios ha hecho accesible para ti y para mí, todos los días, las 24 horas del día, su misma presencia, su misma palabra. Pero caemos de repente en la ociosidad espiritual, menguamos, empezamos a aflojar a la lectura, al estudio de la palabra, a veces a congregarnos. Esta mujer vino desde kilómetros lejos, ya practicamos. A veces nosotras, mujeres, no podemos levantarnos para llegar temprano a la congregación. Necesitamos hacer un alto y reflexionar. Valoro la sabiduría de Dios, valoro la presencia de Dios. ¿Sí? Hoy no vino Socorrito, no es aquí con nosotros, pero Dios usa todo para bendecirnos, mujeres. Socorrito empezó a llegar tan temprano. Cuando ella llega puntual, 10 minutos antes. ¿Y qué ha pasado? Dios ha usado a Socorrito para movernos los martes, para llegar temprano, para que a las 9 de la mañana ya estemos aquí unos minutos antes para abrir, para que no vaya a estar Socorrito afuera. Caemos de repente en empezar a aflojar, mujeres. Sí, hace poco Claudia nos bendijo, demasiado nos bendijo con su testimonio, y ella, en lo que compartía, nos decía cómo en un tiempo atrás ella con con una niña, luego con otra y otra cargada y otra en una carriola, muchas veces caminó, no sé, más de 1 kilómetro para llegar temprano el domingo a las 8 de la mañana a la oración, para poder tener el derecho de servir al Señor a partir de las 9 en una reunión y luego en otra reunión ya poder recibir la palabra del Señor. A mí me impactó, no tienen idea. En casa después llegué: Señor, por favor, Padre, perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a ser diligente, a valorar, Señor, tu presencia, tu palabra, Señor, a tratar de ser ejemplo. Entonces, mujeres, en el versículo 8 vemos las palabras de esta mujer, palabras de bendición. Bienaventurados tus siervos, porque están delante de ti continuamente. Y fíjense en el verso 9, ella, que no era judía, bendijo al Dios de Israel, al Dios de Salomón. ¿Por qué? Porque ella llegó a la conclusión que la sabiduría, el poder, las riquezas que tenía este rey solamente podían venir de parte del cielo. Esto no venía de ningún humano, pues. Dice: bendito sea el Señor Dios que se agradó de ti para ponerte sobre todo el pueblo de Israel. Tuvo comprensión del gran amor y el cuidado de Dios por su pueblo. Entonces en el verso 10 dice: entonces, o sea, ya después de esto, cuando ella, a lo mejor no dice aquí eso, pero a lo mejor había pensado, si son mentiras o si son medias verdades lo que escuché, pues ya le entrego la mitad de todo lo que llevo. Cuando ella vio, cuando ella escuchó, él dijo: aquí te entrego todo
lo que traigo. Ella le entregó sus presentes al rey. Pero miren, en el verso 13 viene otra enseñanza muy hermosa. Dice: el rey Salomón dio a la reina de Saba, ¿cuánto? Todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Fíjense nada más, no dice en el inicio de la lectura que ella haya pensado en ir a conocer a Salomón para pedirle algo. Simple y sencillamente lo que la movió a ella fue su deseo de escuchar la sabiduría de ese rey, con su deseo de ver todo lo que se decía del rey. Sin embargo, ya estando ahí, ella recibió mucho más de las expectativas que ella tenía, porque recibió de parte del rey la oportunidad de pedirle, dice, todo. A lo mejor ya al entrar a ver los palacios, las vitrinas, no sé, las antigüedades que tendrían, pídeme lo que quieras, reina. ¿Sí? Así como dice ahí, ¿de veras? Sí, pídeme lo que quieras, ¿de veras? Ay, bueno, esto, y esto otro, y esto, y este recuerdito, ¿no? Y este otro. Todo es para ti, reina. Entréguenselo, empaquétenselo. Y no nada más eso, reina. Te regalo esto de parte mía, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Entonces ella regresó con las manos llenas, con el corazón lleno. ¿Sí? No nos dice la palabra de Dios si ella se convirtió a Dios, pero sí que le alabó y que lo reconoció como el proveedor de ese gran rey. Ese gran rey, les digo, es tipo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Dios nos dice: deleítate, mujer, deleítate a sí mismo del Señor, y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué deseos tienes? Hay cosas que parecen inalcanzables. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Hay algunas cosas que pedimos a nuestro Dios y que parecen muy lejanas. Cuando tú vienes al Señor y le pides al Señor estas cosas que por ti mismo no puedes, Dios va a hacer algo en tu corazón. ¿Sí? Si no te las da tal y cual quieres, te va a dar paciencia y te va a dar la convicción de que te las va a dar después. O te va a dar otra perspectiva para que veas las cosas como Él las ve. Te va a dar la gracia para llevar otras situaciones, ¿sí? Con las que algunas veces como mujeres sentimos que ya no podemos, mujeres. ¿Cuántas se identifican con esto? Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a encontrar que sus riquezas son sobreabundantes para ti y para mí. Jesucristo puso como ejemplo a la reina de Saba ante los reyes, ante los líderes religiosos de su época, que se negaban a aceptar a Jesús como el Mesías y lo describían como ciegos. Esto viene en Mateo 12:42.